Hola, un saludo cordial a todos mis estudiantes de Derecho Comercial. En el día de hoy seguimos con nuestro estudio de los aspectos generales del derecho comercial. En sesión pasada estuvimos conversando acerca de lo que eran las cámaras de comercio, sus características más descollantes y sus funciones. Hablamos, entre otras cosas, de la función que cumplen las cámaras de comercio de llevar el registro mercantil y también de establecer el registro de algunos documentos y libros del comerciante. No hablamos de una función muy importante, la mencionamos pero no la abordamos a profundidad, habiendo anunciado que esa función la abordaríamos en una próxima sesión, es decir, la sesión del día de hoy, acerca de la función de las cámaras de comercio de llevar el registro único de proponente. El registro único de proponente, conocido como RUP en su abreviación, se abrió paso a partir de la expedición de la Ley 80 de 1993, que consagró en su artículo 22 la obligación de toda persona interesada en contratar con el Estado o con las entidades públicas la obligación de inscribirse en el registro único de proponente, para de esta manera habilitarse para poder contratar con las entidades públicas. Concretamente, la Ley 80 de 1993 consagró ese deber en el artículo 22, artículo que posteriormente fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que la contratación estatal siempre ha sido un tema bastante complejo y que ha generado muchos cuestionamientos, mucha incertidumbre en cuanto al manejo en medio de la sociedad, el legislador tuvo a bien entregarle esta función de llevar el registro único de proponente a las cámaras de comercio. El gobierno fijó su atención para desarrollar esta tarea en las cámaras de comercio como un reconocimiento a la eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento de las labores de estas cámaras de comercio. Las cámaras de comercio han llevado de manera satisfactoria el registro de los comerciantes o el registro mercantil. Por esa razón, el legislador, reconociendo esa tarea excelente que han llevado las cámaras de comercio, quiso asignarle esta tarea de llevar también el registro único de proponentes. En ese orden de ideas, si bien es cierto que el registro único de proponente es una temática que tal vez ustedes abordaron o abordarán en la asignatura de contratación pública o contratación estatal, no es menos cierto que, siendo esta una función encomendada a las cámaras de comercio, también debe un abogado o un profesional del derecho comercial conocer cómo es el trámite de ese registro único de proponentes dentro de las cámaras de comercio. Entonces, desde el punto de vista conceptual o desde una definición, podemos definir el registro único de proponente como aquel sistema o aquel registro que habilita a las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia interesadas en celebrar contratos con entidades estatales. El registro único de proponente así entonces es un registro, como su nombre lo indica, donde se inscriben todas las personas jurídicas o naturales interesadas en contratar con el Estado. Así entonces el RUP viene a ser un requisito para que una persona natural o jurídica pueda contratar con el Estado. Existen por vía legal algunas excepciones a ese registro único de proponente. Es decir, existen algunos eventos donde no es necesario que la persona se encuentre inscrita en el registro único de proponentes para poder contratar con el Estado. Excepciones que ya veremos puntualmente más adelante. ¿Qué consta o cuál es la información que se debe registrar en este registro único de proponentes? Inicialmente, junto con la inscripción que se hace a través de un formulario de inscripción, el proponente que se inscribe debe acreditar obviamente todo lo concerniente a su personalidad jurídica, si es una persona jurídica, en cuanto a su existencia y representación. Si es una persona natural, debe también señalar sus datos personales, su información general, pero además también debe consignar su experiencia. ¿De dónde saca esa experiencia? Esa experiencia es una información que se extrae de la actividad económica que desarrolla la persona, de los contratos que ha ejecutado, ¿verdad?, el proponente. Hay que precisar algo. No solamente en el registro único de proponente se registran las personas naturales y las personas jurídicas. También se registran allí los consorcios y las uniones temporales. Hago esta precisión porque en virtud del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, los consorcios y las uniones temporales son unas instituciones jurídicas o unas figuras jurídicas a quien el legislador le ha atribuido capacidad para contratar y también le ha atribuido facultades para obligarse. Sin embargo, los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas, carecen de personalidad jurídica. Por eso, valga aclarar que en el registro mercantil, aparte de las personas naturales y jurídicas, también se lleva registro de los consorcios y de las uniones temporales, que no son ni lo uno ni lo otro. No son personas naturales y tampoco son personas jurídicas. Los consorcios y las uniones temporales es una figura que permite la unión de dos personas o más para la presentación conjunta de una propuesta u oferta de bienes o servicios. Entonces, además de la experiencia, volviendo a lo que es contener o lo que encontramos en ese registro único de proponente, de las cosas que se evalúan, encontramos la capacidad jurídica y entendemos por capacidad jurídica la aptitud de una persona natural o jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capacidad jurídica. La capacidad financiera es la información que refleja cuál es
el músculo financiero del proponente o de la persona registrada. Y luego entonces también tenemos la capacidad técnica que refleja el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos del proponente. Y la clasificación de bienes y servicios, que es una clasificación que se hace teniendo en cuenta un sistema de codificación de las Naciones Unidas que estandariza productos y servicios conocidos por las siglas UNSPSC. Entonces, esos son los datos que se evalúan en el registro único de proponente. Además de eso, en el registro único de proponente se van a registrar una serie de información que mensualmente deben remitir las entidades estatales a las cámaras de comercio. En esa información mensual tienen que remitir información sobre los contratos adjudicados, es decir, cuántos contratos se han adjudicado y a qué personas se han adjudicado con el objeto de que eso alimente el registro único de proponentes. Pero no solamente los contratos que se hayan adjudicado, que tengan en ejecución, sino también se tienen que registrar las multas y las sanciones. Saben que una de las facultades que tiene la entidad pública dentro de la ejecución o del proceso contractual es la de imponer multas y sanciones a los contratistas. Si el contratista es objeto de alguna multa o sanción, la entidad debe reportarla para que esa multa o sanción sea registrada en el RUP. Existe una sanción en materia de contratación estatal que es, digamos, la más temida por los contratistas, que es la sanción de la caducidad. Esas son algunas de las sanciones que deben ingresarse en el registro único de proponente y que inhabilitan a los contratistas para contratar con el Estado por un término de 5 años. Pero no vamos a abordar en esta figura porque no es el objeto de estudio de esta asignatura. Entonces, tenemos que el marco jurídico del registro único de proponente lo encontramos en el ya derogado artículo 22 de la ley 80, pero sin embargo usted lo encuentra ahí porque fue la norma que dio paso a el registro único de proponentes y que las cámaras de comercio llevaran este registro único de proponentes. Artículo 22 de la ley 80 de 1993, que como ya expresé anteriormente fue derogado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007. El decreto 856 de 1994, el decreto 92 de 1998, la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, que es un decreto compilatorio en materia de contratación estatal. Entonces ahí tenemos a grosso modo el marco jurídico, que si nos remitimos entonces al 1082 de 2015 podemos resumir ahí toda la normatividad. Entonces miremos entonces de manera clara, estudiemos cuál es el objeto del registro único de proponente y cuáles son los beneficios de estar inscrito en este registro único de proponente. El objeto del registro único de proponente es la inscripción de la calificación y clasificación que se otorguen a los proponentes. Es decir, se registra, se hace la inscripción en el registro único de proponente con el objeto de obtener una clasificación, es decir, de quedar clasificado dentro del sistema
de clasificación establecido por las Naciones Unidas dentro de unos bienes, servicios u obras. Una vez obtenida esa clasificación, el proponente sabe que queda habilitado para participar de procesos de contratación que versen sobre esos bienes, servicios u obras. Pero también para obtener una calificación. Ya vimos anteriormente cuáles son las cosas que se evalúan y que generan una calificación. Entonces hablamos que se evalúan, entre otras, la capacidad jurídica, la capacidad técnica, la capacidad financiera, y se observan también el reporte de sanciones que suministran las entidades públicas. Al clasificarse un proponente, lo que se busca es declarar la actividad concreta que éste realiza. Cuando se clasifica un proponente, entonces se determina de manera específica cuál es la actividad que realiza, cuáles son los bienes o servicios que éste suministra o cuál es la obra a que se dedica. Entonces, ese, entre otras cosas, es el objeto de registro de proponente. Dentro de los beneficios del registro de proponente, encontramos que uno de sus beneficios, o más bien otro de sus objetos, es dar publicidad a los requisitos que habilitan al proponente, como son su capacidad jurídica, financiera, de organización y experiencia. Entonces, a través del registro único del proponente, que es un registro público, es decir, que puede ser consultado por cualquier persona, podemos dar entonces publicidad o dar a conocer cuáles son los requisitos que habilitan a una persona para que pueda hacer una propuesta de contratación al Estado o una oferta de bienes y servicios al Estado. ¿Por qué? Porque en el registro único del proponente encontramos información detallada respecto de cuáles son los bienes, servicios que puede ofertar el proponente según el sistema de clasificación, y también podemos encontrar todo lo relacionado acerca de su capacidad jurídica, financiera, su experiencia y su capacidad técnica. También otro beneficio que genera estar inscrito en el registro único de proponente es que el registro único de proponente, el estar inscrito en el registro único de proponente, constituye un requisito que le permite a las personas participar en los procesos de contratación ante las entidades estatales. Así entonces, una persona que no esté inscrita en el RUP no puede participar en ningún proceso licitatorio. No puede participar en ningún proceso licitatorio y en principio no puede contratar con el Estado, salvo algunas excepciones que encontramos en el punto siguiente. ¿Cuáles son las excepciones en que una persona no inscrita en el registro único de proponentes puede contratar entonces con el Estado? Y esto es importante para saber que estas personas que se dedican a estas actividades o este tipo de contratos no deben registrarse en Cámara de Comercio. Tenemos entonces la contratación directa, la contratación de servicios de salud, los contratos de concesión de cualquier índole, los contratos de mínima cuantía, los contratos de enajenación de bienes del Estado, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta tampoco están obligadas a inscribirse en el registro único de proponente. Otro beneficio del registro único de proponente es obviamente la obtención del certificado de registro único de proponente, que constituye plena prueba respecto de la información documental verificada y cuyo registro se encuentra firme. Aquí quiero hacer una precisión muy importante porque el legislador
se aparta aquí de la teoría de los actos administrativos y dice, no, las cámaras de comercio, como quiera y como se explicó en la clase pasada, no son de naturaleza jurídica pública, en el sentido de que no son entidades públicas o entidades estatales, sino que son agremiaciones de comerciantes. Ellos no expiden, en cuanto a lo que se trata del RUP, no expiden actos administrativos, sino que expiden unas certificaciones de registro. Esas certificaciones, lo que hace la Cámara de Comercio es dar fe de que la persona que se inscribe ha suministrado una información y que esa información ha sido constatada por la Cámara de Comercio, y que en ese proceso de constatación de esa información se presume la buena fe del proponente, quien es el encargado de suministrarle la información a las cámaras de comercio. Entonces es muy importante señalar aquí que lo que piden las cámaras de comercio es un certificado que en ningún caso constituye un acto administrativo. ¿Quiénes se deben registrar? ¿Quiénes se deben registrar en el RUP ante las cámaras de comercio? Por exigencia legal, en el registro único se deben inscribir las personas, sociedades extranjeras, consorcios, uniones temporales y sociedades que deseen contratar con el Estado. Entonces, aquí quiero hacer un énfasis y establecer la diferencia entre el registro único de proponente y el registro mercantil. En el registro mercantil se lleva la inscripción, o es un sistema que registra la actividad de los comerciantes. Toda aquella persona que se dedique profesionalmente al comercio debe estar inscrita en el registro mercantil. En el registro único de proponente se inscriben todas las personas que deseen contratar con el Estado. Claro, entonces también pueden inscribirse en el RUP comerciante. Si es un comerciante que, además de comerciar con el sector privado, también está interesado en contratar con el Estado, debe estar inscrito en el RUP. Entonces, la diferencia, digamos, cardinal entre el RUP y el registro mercantil es que el primero está dirigido al registro único y exclusivo de los comerciantes, en tanto que el segundo está dirigido a registros de toda persona que desee contratar con el Estado, sea comerciante o no. ¿Ok? Porque fíjense entonces que dentro de las personas que se registran, ya dijimos que encontramos personas naturales, personas jurídicas, pero también encontramos los consorcios y las uniones temporales, que no son ni lo uno ni lo otro, no son ni personas naturales ni son personas jurídicas. Entonces, en cuanto a las personas naturales, podemos encontrar que se pueden registrar en el RUP comerciantes matriculados en el registro mercantil y personas matriculadas o con matrículas canceladas en el registro mercantil. Es decir, una persona que no se ha matriculado u otra persona que, habiéndose matriculado, el registro mercantil le aparece cancelado. Entre las personas jurídicas encontramos que se pueden registrar entonces las sociedades comerciales, sociedades civiles,
sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, las sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y las famosas ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro, ¿verdad? Dentro de esas ESAL sin ánimo de lucro, entidades sin ánimo de lucro, entonces encontramos las ONGs, encontramos las corporaciones, encontramos las fundaciones, entre otras. Entonces, además de esas, como ya expresamos anteriormente, también se pueden registrar los consorcios y las uniones temporales. Repetimos, los consorcios y las uniones temporales no gozan de personería jurídica. No gozan de personería jurídica, por eso señalamos que no son personas naturales ni personas jurídicas. Los consorcios y las uniones temporales, los consorciados y los unidos temporalmente, responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones del consorcio y la unión temporal, pero responden de manera individual en principio. Ahora bien, ese registro único de proponente se debe realizar una vez inscrita la persona en el registro único de proponente, debe renovarse anualmente. Y se tiene que renovar un mes antes del vencimiento. Eso quiere decir que el vencimiento del registro único de proponente es anual. Hay una diferencia importante entre la renovación del registro único de proponentes y la renovación del registro mercantil. Esa diferencia la encontramos que la no renovación del registro único de proponente genera unos efectos que son dañinos o perniciosos para el proponente. Porque si el proponente no hace la renovación de registro único de proponente en tiempo, cesan los efectos del registro. Es decir, el registro deja de existir. De tal manera que el proponente tendrá que registrarse nuevamente en el registro único de proponente y acarrear con todos los gastos que ellos económicos que ello significa. En tanto que si usted no renueva el registro mercantil, se le hace una amonestación, pero ello no significa que cesen los efectos del registro. Los efectos del registro cesan solamente, del registro mercantil cesan cuando éste ha sido expresamente cancelado. Entonces, el registro se hace a través de un formulario que para ello ha establecido la Cámara de Comercio y que usted lo puede encontrar hoy en día en las páginas de la Cámara de Comercio. Usted lo puede hacer en línea o lo puede hacer presencialmente en las sedes de las cámaras de comercio. Obviamente que el proponente se registra en la sede de su domicilio. La información suministrada en el formulario de registro, que como ya hemos advertido, debe anexarse toda la documentación que soporte la experiencia del proponente, debe anexarse toda la información que soporte
la capacidad jurídica, la capacidad técnica y la capacidad financiera del proponente es una información que suministra el proponente y que lo que hace la Cámara de Comercio es verificar que efectivamente lo que él señala en el formulario como experiencia, como capacidad jurídica, como capacidad financiera y técnica está soportado con la respectiva documentación que el proponente adjunta. Por eso, repito, lo que hace la Cámara de Comercio es pedir una certificación que diga, entre otras cosas, si el señor fulano de tal está inscrito en el registro único de proponente y según la documentación adjuntada y que reposa en el registro, su capacidad jurídica es esta, su capacidad financiera es esta, su capacidad técnica es esta y su experiencia es esta. Entonces se encuentra clasificado dentro del código X y su calificación es tal. Entonces, en ese orden de ideas, la Cámara de Comercio lo que hace es un trabajo de verificar que la información contenida en el formulario de registro corresponda o esté soportada por la documentación allegada. Si encuentra la Cámara de Comercio que la información allí no está debidamente soportada, puede rechazar obviamente la inscripción. Ahora bien, al ser este un registro público, está sometido al escrutinio público, de tal suerte que cualquier persona puede revisar la información contenida y puede impugnar la calificación otorgada a ese proponente y también puede impugnar la clasificación e incluso puede impugnar el registro en sí mismo. Eso es importante saberlo. Entonces, de esa manera y de manera muy breve, hemos abordado el tema correspondiente a las facultades que tienen las cámaras de comercio para llevar el registro único de proponentes. Repito, es un proceso que se hace a través de un formulario de inscripción ya diseñado por las cámaras de comercio. Lo podemos hacer en línea, es decir, a través del internet, o lo podemos hacer de manera presencial en las sedes de las cámaras de comercio. Tiene unos gastos, tiene unas erogaciones, pero es importante que la información contenida en el formulario sea soportada con la documentación respectiva. Es decir, que se acredite la experiencia que se señala en el formulario, que se acredite con los respectivos documentos la capacidad financiera del proponente, la capacidad jurídica y la capacidad técnica del proponente. Creo que es importante repetir la diferencia existente entre el registro mercantil y el registro único de proponente. El registro mercantil, su principal diferencia es que va a llevar el registro de los comerciantes única y exclusivamente. Los comerciantes. Y además el registro de los documentos y papeles de los comerciantes. En tanto que el registro único de proponentes alberga la información de todas las personas que deseen contratar con el Estado, sean comerciantes o no sean comerciantes. Fíjese entonces que no solamente pueden inscribirse en el registro único de proponente las sociedades comerciales, sino también las civiles, también las entidades sin ánimo de lucro, también pueden inscribirse los consorcios, las uniones temporales, etc. Entonces,
creo que hemos dejado claro y muy importante este tema de el registro único de proponentes como una actividad que llevan a cabo las cámaras de comercio. Para la próxima clase entonces abordaremos el tema de los bienes comerciales, concretamente el tema de el establecimiento de comercio. Muchas gracias a todos por su atención y espero verlos y compartir con ustedes en una próxima sesión.